Santese-Taú, el arte de la guerra. El libro de la guerra, el clásico militar del lejano oriente. Nota legal. Esta obra es de dominio público en los Estados Unidos y la mayoría de otras partes del mundo. Es proporcionada por Project Gutenberg, una fuente de dominio público de libros electrónicos gratuitos y traducido a tu idioma. Para más información, visita www.gutenberg.org. Explicaciones adicionadas a la obra entre paréntesis. Capítulo 1. Sentando las bases. Sun Tzu dijo, la guerra es de vital importancia para el Estado, se refiere a la supervivencia y prosperidad de la nación, es un asunto de vida o muerte, la guerra determina si un país vive o muere como entidad independiente, es el camino a la seguridad o la ruina. Por lo tanto, es un asunto de estudio e investigación fundamental que de ninguna manera debe ser descuidada. 1. Las 5 causas fundamentales que deben ser consideradas para la guerra son: 2. El Tao, el camino o la ley moral. 3. El cielo, el clima y las estaciones. 4. La tierra, el terreno y las distancias. 5. El comandante, la habilidad y el liderazgo del general. Y 6. La doctrina, la organización, disciplina y logística del ejército. El Tao o la ley moral hace que la gente esté en completa armonía con sus gobernantes, se refiere a la unidad de propósito entre el pueblo y el líder, de modo que lo seguirán en la vida y en la muerte, y no temerán ningún peligro, significa que la gente confía en sus líderes hasta el punto de arriesgar sus vidas sin miedo. El cielo se refiere a la noche y el día, el frío y el calor, los tiempos y las estaciones. Esto abarca los factores climáticos y temporales que influyen en las operaciones militares. La tierra comprende distancias, grandes y pequeñas, peligro y seguridad, terreno abierto y pasajes estrechos, las posibilidades de vida y muerte. Se refiere a las características geográficas y topográficas que afectan el movimiento y la estrategia militar. El comandante se refiere a las virtudes de sabiduría, sinceridad, benevolencia, valor y rigor. Estas son las cualidades esenciales que un buen líder militar debe poseer. La doctrina se refiere a la organización del ejército, la graduación en sus filas, la regulación de sus gastos, como también la administración del material necesario para la guerra. Esto abarca la estructura, la disciplina, la financiación y el suministro del ejército. Estas 5 causas fundamentales deben ser conocidas por cada general, es decir, estas son las bases que todo comandante debe dominar. El que las conoce, vencerá, el que no las conoce, fracasará. La comprensión de estos principios es clave para el éxito o el fracaso en la guerra. Por lo tanto, en tus deliberaciones, cuando busques determinar las condiciones militares, debes hacerlas la base de comparación, deben ser el punto de partida para cualquier análisis militar. Debes preguntarte: 1. ¿Cuál de los dos soberanos es poseído por el Tao? ¿Se refiere a cuál de los líderes tiene el apoyo moral y la unidad de su pueblo? 2. ¿Cuál de los dos generales posee la habilidad superior o quién es el mejor líder militar? 3. ¿Con quién están las ventajas del cielo y la tierra, es decir, quién tiene el clima y el terreno a su favor? 4. ¿De qué lado está la disciplina más rigurosamente observada, o qué ejército es el más organizado y obediente? 5. ¿Qué ejército es el más fuerte, o cuál es el más poderoso en términos de recursos y capacidad? 6. ¿De qué lado están los oficiales y hombres mejor entrenados? 7. ¿En qué ejército hay una mayor constancia tanto en la recompensa como en el castigo, o qué ejército tiene un sistema de premios y castigos más justo y efectivo? Por medio de estos 7 cálculos, puedo prever la victoria o la derrota y por ende el resultado de la guerra. El general que escucha mi consejo y actúa en consecuencia, seguramente vencerá. El éxito se obtiene siguiendo los principios estratégicos. Quédese con él, manténlo en su posición de liderazgo. El general que escucha mi consejo, pero no actúa en consecuencia, seguramente será derrotado.
la desobediencia a los principios lleva a la derrota. Despídelo, destitúyelo de su cargo. Mientras aprovechas la ventaja de mis consejos, también debes crear circunstancias que favorezcan la ejecución de tus planes. Además de seguir los principios, debes adaptar tu estrategia a las situaciones específicas. Además de las reglas ordinarias, según sea apropiado, aparte de las normas generales, debes ser flexible y ajustarte a las condiciones cambiantes. Toda la guerra se basa en el engaño, la esencia de la estrategia militar es el engaño. Por lo tanto, cuando eres capaz de atacar, debes parecer incapaz. Cuando usas tus fuerzas, debes parecer inactivo, fingir debilidad o inactividad para engañar al enemigo. Cuando estás cerca, debes hacer que el enemigo crea que estás lejos. Cuando estás lejos, debes hacer que él crea que estás cerca, manipular la percepción de tu ubicación para desorientar al oponente. Ofrece al enemigo un cebo para atraerlo, dar una ventaja aparente para inducir al enemigo a caer en una trampa. Finge desorden y aplástalo, crear confusión deliberadamente para luego atacar con fuerza. Si el enemigo está seguro en todos los puntos, prepárate para él. Si el enemigo es fuerte y está preparado, tú también debes estarlo. Si tiene una fuerza superior, evítalo. Si el enemigo es más numeroso, evita el enfrentamiento directo. Si tu oponente es de temperamento colérico, busca irritarlo, finge ser débil, para que se vuelva arrogante, simular debilidad para que el enemigo se confíe. Si el enemigo está relajado, busca desgastarlo. Si está unido, divídelo, busca sembrar la discordia entre sus filas. Ataca donde no está preparado, golpea al enemigo donde no lo espera. Aparece donde no te espera, llega a donde el enemigo no anticipa tu presencia. Estas máximas militares son el secreto de la victoria para el estratega. Ahora, si las operaciones militares son exitosas, la victoria es el principal objetivo, el éxito de la guerra se mide por la victoria. Si la victoria es tardía, las armas se embotan y la moral disminuye, una guerra prolongada debilita al ejército y a la población. Si asedias una ciudad amurallada, tu fuerza se agotará, los asedios son operaciones costosas y desgastantes. De nuevo, si la campaña se prolonga, los recursos del Estado no serán suficientes, una guerra larga consume los recursos nacionales. Cuando tus armas se embotan, la moral se deprecia, tu fuerza se agota y tus recursos escasean, estas son las consecuencias negativas de una guerra prolongada. Los jefes rivales se levantarán para aprovechar tu apuro, otros enemigos buscarán sacar provecho de tu debilidad. Entonces, por muy sabios que sean tus consejeros, no podrán evitar las consecuencias que deben seguir, incluso los mejores asesores no podrán solucionar la ruina resultante. Así, aunque hemos oído hablar de audacia estúpida en la guerra, la inteligencia nunca se ha asociado con un retraso en sus operaciones, se critica la impulsividad, pero se valora la rapidez estratégica. No hay instancia de que un país se haya beneficiado de una guerra prolongada, las guerras largas son perjudiciales para la nación. Por lo tanto, aquellos que no son completamente conscientes de los males inherentes a la guerra prolongada, no pueden ser totalmente conscientes de la mejor manera de conducirla. Quien no entiende los peligros de una guerra larga, no puede ser un estratega eficaz. Un ejército con soldados bien entrenados y experimentados no requiere un reclutamiento adicional tan rápido o frecuente como un ejército con soldados menos capacitados. Un ejército experto puede ser más efectivo en combate, gestionando recursos y tomando decisiones estratégicas, lo que reduce la necesidad de reemplazar constantemente a sus soldados. Un ejército debe llevar consigo su propio equipo y armas, pero obtener sus provisiones del territorio enemigo. Esto permite al ejército mantener sus capacidades militares y, al mismo tiempo, ahorrar recursos y debilitar al adversario. La pobreza del ejército del Estado es causada por las contribuciones a distancia, los suministros lejanos encarecen y dificultan el mantenimiento del ejército. Estas contribuciones agotarán al pueblo,
las demandas del ejército agotan los recursos de la población. Por otro lado, la proximidad del ejército hará que los precios sean altos, y los altos precios harán que el pueblo esté empobrecido. La presencia del ejército cerca de la población eleva los precios y empobrece a la gente. Cuando se agotan los recursos del Estado, la gente sufre por los impuestos. Con la pérdida de recursos y la ruina del hogar, la miseria de la gente será universal. La falta de recursos y la destrucción de los hogares llevan a una miseria generalizada. La mayoría de los recursos se perderán. Mientras tanto, los gastos de reparación de carros, caballos, armaduras y cascos, flechas y ballestas, escudos y armaduras, bueyes y carros, ascenderán al 60% del total. Una gran parte de los recursos se destinarán a mantener el equipo militar. Por lo tanto, un general sabio es aquel que consigue sus provisiones del enemigo. Un buen general se abastece a expensas del oponente. Una medida de grano del enemigo equivale a 20 medidas de uno mismo. Obtener suministros del enemigo es 20 veces más eficiente que traerlos de casa. Ahora, para matar al enemigo, nuestros hombres deben estar animados por la ira. La rabia puede motivar a los soldados a luchar. Para que se beneficien de derrotar al enemigo, deben tener sus recompensas. La promesa de recompensas impulsa a los soldados a la victoria. Por lo tanto, en la guerra de carros, cuando 10 o más carros han sido tomados, recompénsese a aquellos que los tomaron primero. Que las banderas de los carros enemigos se mezclen con las tuyas, y que los carros capturados se usen junto con los tuyos. Los bienes capturados deben ser integrados y utilizados. Que los soldados prisioneros sean tratados bien y retenidos. Los prisioneros deben ser tratados humanamente y utilizados para beneficio propio, quizás reclutándolos o intercambio. Esto se llama usar al enemigo para aumentar la fuerza del propio ejército, una estrategia que implica aprovechar los recursos y el personal del enemigo. Por lo tanto, el punto esencial en la guerra es la victoria, no las campañas prolongadas. La rapidez en la victoria es más importante que la duración de la guerra. Por lo tanto, el general que entiende la guerra es el árbitro del destino del pueblo. Él es el guardián de la seguridad de la nación. Capítulo 2. Realizando la guerra. En el arte de la guerra, es una ley que una expedición de 1000 carros de guerra ligeros, 1000 carros pesados y 100.000 soldados, con provisiones para 1000 y una medida de distancia, incurrirá en gastos considerables tanto en el hogar como en el campo, incluyendo los gastos de entretenimiento de los invitados. La guerra es muy costosa, incluso antes de que comiencen las batallas, y las contribuciones de los materiales necesarios, ascendiendo al día a 1000 onzas de plata, un costo diario muy alto. Esta es la suma total del costo de equipar una expedición. Esto es el presupuesto para una campaña militar. Cuando llegas al campo, y tu ejército se ha enfrentado en batalla, tu victoria aún puede ser dudosa. Incluso después de una larga y costosa preparación, la victoria no está garantizada. En este caso, el uso de hombres frescos contra el agotamiento de los tuyos puede no dar la victoria. Luchar con tropas frescas contra las propias fatigadas puede no ser la mejor estrategia. Esta es la ley de la guerra. Esta es una regla fundamental. Un general hábil no dejará que sus carros estén desorganizados por un día. Un buen general mantiene el orden y la disciplina en su ejército. La guerra en sí no es la mejor manera de progresar. La guerra por sí misma no es siempre el camino más efectivo. Los que no son hábiles en la guerra no tienen una manera de avanzar. Los que carecen de habilidad militar no pueden tener éxito en la guerra. Es cuando los hombres no son hábiles en la guerra que se ven obligados a prolongar la guerra. La inexperiencia lleva a conflictos largos. Por lo tanto, lo mejor es tomar un país intacto. Destrozarlo es inferior. Es mejor conquistar una nación sin dañarla que destruirla. Tomar intacto un batallón, un destacamento o una compañía es superior a destruirlos. Es mejor capturar unidades enemigas que aniquilarlas. De aquí la máxima: es mejor capturar un ejército que destruirlo. La captura es preferible a la aniquilación. Derrotar al enemigo y luego tomar su ejército es el mejor logro.
la victoria completa es someter al enemigo y luego absorber sus fuerzas. Por lo tanto, en toda la guerra, el gran objeto es la victoria, no la campaña prolongada. El objetivo principal es la victoria rápida, no la duración de la guerra. Esta es la forma de la guerra. Cuando la batalla se ha librado con éxito, los que han sido victoriosos serán recompensados, la victoria debe ser recompensada. Aquellos que toman carros, etc., son los que los tomaron de aquellos que lucharon hasta la muerte. Los que capturan el equipo enemigo son aquellos que lucharon con valentía. Capítulo 3. Ataque estratégico. En el arte de la guerra, lo mejor es tomar intacto el país del enemigo. Romperlo y destruirlo es inferior, es preferible conquistar sin causar daño. Tomar intacto un ejército completo es mejor que destruirlo. La captura de un ejército es mejor que su aniquilación. Tomar intacto un batallón, un destacamento o una compañía es mejor que destruirlos. La captura de unidades militares es preferible a su destrucción. De aquí la máxima: es mejor tomar al enemigo por sorpresa que esperar su ataque, es mejor atacar primero que ser atacado. Por lo tanto, la máxima excelencia no es ganar 100 batallas en 100 batallas, sino someter al enemigo sin luchar. La cumbre del arte de la guerra es ganar sin necesidad de combatir. Por lo tanto, lo mejor es frustrar los planes del enemigo. Lo siguiente mejor es prevenir la unión de sus fuerzas. Lo siguiente es atacar su ejército en el campo. Luego de las anteriores, viene el ataque directo. Y la peor política de todas es asediar ciudades amuralladas. Un asedio es tan costoso que tus preparativos se prolongarán durante 3 meses antes de poder erigir montículos y escaleras. Los asedios son operaciones largas y que requieren mucha preparación. Y tus generales, incapaces de controlar su impaciencia, ordenarán a sus hombres que asalten los muros antes de que las escaleras estén listas. Los generales impacientes pueden ordenar ataques prematuros. El resultado será que 1/3 de tus hombres será asesinado, y la ciudad permanecerá sin tomar. Un asalto fallido resulta en muchas bajas sin lograr el objetivo. Esta es la tragedia de un sitio. Por lo tanto, el líder experto en la guerra somete las tropas del enemigo sin ninguna lucha. El experto en la guerra vence sin combatir. Toma sus ciudades sin asedio, conquista ciudades sin sitiarlas. Derroca su reino sin largas operaciones en el campo, derrota reinos sin campañas prolongadas. Con fuerzas intactas, contendrá la supremacía bajo el cielo. Manteniendo sus fuerzas intactas, dominará el mundo. Así, sus tropas no se embotarán, y las ganancias serán completas. Sus soldados no se desgastarán y la victoria será total. Esta es la regla del ataque estratégico. Por lo tanto, la regla en la guerra es: si tu fuerza es 10 veces la del enemigo, rodéalo. Si eres mucho más fuerte, acorrala al enemigo. Si 5 veces, atácalo. Si el doble, divídelo. Si igual, sé capaz de entablar combate. Si inferior, sé capaz de retirarte. Si muy inferior, sé capaz de evadirlo. De ahí que, un ejército pequeño, si es obstinado, se convierte en la presa del ejército grande. Un ejército pequeño y obstinado será destruido por uno grande. El general es el protector del Estado. Si su protección es completa, el Estado será fuerte. Si su liderazgo es bueno, la nación será fuerte. Si su protección es defectuosa, el Estado será débil. Si su liderazgo es deficiente, la nación será débil. Hay 3 formas en que un gobernante puede traer desgracia a su ejército. 1. Ordenando al ejército que avance o se retire, ignorando el hecho de que no puede obedecer, dar órdenes imposibles de cumplir, llevando al desastre. Esto se llama enredar al ejército, se refiere a interferir con la operación del ejército. 2. Gobernando al ejército de la misma manera que se administra un reino, ignorando las condiciones del ejército, aplicar reglas civiles al ejército sin entender la realidad militar. Esto perturbará a los soldados, causará desorden entre las tropas.
3. Usando a sus oficiales sin distinción, ignorando las adaptaciones militares de las circunstancias, asignar tareas a los oficiales sin considerar sus habilidades o la situación militar. Esto agitará los corazones de los soldados, desmoralizará a los soldados. Cuando el ejército está perturbado y agitado, los problemas de los príncipes vecinos surgirán, un ejército débil atrae a los enemigos. Esto se llama un ejército desordenado llevando a la victoria del enemigo, un ejército desorganizado es una invitación a la derrota. Si el general sabe luchar y el gobernante no interfiere, la victoria será segura, la victoria es segura si el general es competente y el gobernante no lo obstaculiza. Por lo tanto, hay 5 elementos esenciales para la victoria. 1. El que sabe cuándo luchar y cuándo no luchar, vencerá, saber cuándo atacar y cuándo retirarse. 2. El que entiende cómo manejar fuerzas superiores e inferiores, vencerá, saber cómo usar ejércitos grandes y pequeños. 3. El que tiene a sus oficiales y hombres animados por el mismo espíritu, vencerá, tener un ejército unido en propósito. 4. El que, estando él mismo preparado, espera para tomar al enemigo desprevenido, vencerá, estar listo y esperar el momento oportuno. 5. El que tiene generales capaces y no se interfiere por el soberano, vencerá, tener líderes militares competentes sin interferencia política. Estos 5 son los elementos esenciales para la victoria, estos son los factores clave para ganar. Por lo tanto, se dice, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas, el autoconocimiento y el conocimiento del enemigo garantizan la victoria. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria que ganes también sufrirás una derrota, si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, las victorias serán costosas. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla, la ignorancia total lleva a la derrota constante. Capítulo 4. Disposiciones tácticas. Los antiguos guerreros se ponían a sí mismos en una posición más allá de la posibilidad de derrota, y luego esperaban una oportunidad para derrotar al enemigo, primero aseguraban su propia invulnerabilidad, luego buscaban la vulnerabilidad del enemigo. Asegurar la victoria es asunto de la defensa, la victoria se asegura defendiéndose eficazmente. La invulnerabilidad es asunto de la defensa, ser invulnerable es una cuestión de defensa. La posibilidad de la victoria es la oportunidad del ataque, la oportunidad de ganar es al atacar. No se puede vencer sin estrategia, la estrategia es esencial para la victoria. Tampoco se puede defender sin estrategia, la defensa también requiere estrategia. La habilidad de los antiguos guerreros era tal que hacían imposible para el enemigo saber dónde atacarían, eran tan hábiles que el enemigo no podía predecir sus movimientos. Por lo tanto, se decía, ellos podían ser impenetrables, se les consideraba invulnerables. Para ser impenetrables, debes defenderte. Para ser penetrables, debes atacar, la defensa crea impenetrability. Uno se defiende cuando sus fuerzas son insuficientes. Uno ataca cuando sus fuerzas son abundantes, el ataque es posible cuando se tiene superioridad. Aquellos que son expertos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra, los buenos defensores se ocultan y protegen bien. Aquellos que son expertos en ataque, actúan desde las profundidades de los cielos, los buenos atacantes actúan de forma impredecible y sorprendente. Así, por un lado, podemos protegernos, por el otro, podemos lograr una victoria completa, la defensa y el ataque complementarios llevan a la victoria. Ver la victoria cuando está al alcance de la mano, no se considera la cumbre de la excelencia, no es el mayor logro ver una victoria obvia. Tampoco se considera la cumbre de la excelencia si luchas y conquistas, y el mundo entero te alaba, ganar batallas y ser aclamado no es el máximo nivel de excelencia. Para levantar una pluma de otoño no es señal de gran fuerza, levantar algo liviano no demuestra mucha fuerza. Ver el sol y la luna no es señal de gran vista, ver objetos obvios no demuestra agudeza visual.
Oír el trueno no es señal de gran oído. Lo que los antiguos llamaban un guerrero sabio era aquel que no solo conquistaba, sino que sobresalía en ganar con facilidad. El sabio guerrero no solo gana, sino que lo hace sin grandes esfuerzos. Sus victorias no le daban una reputación de sabiduría audaz, sus victorias no se debían a la audacia, sino a la astucia. Ni su valor le daba una reputación de coraje, su valentía no era temeraria, sino calculada. Porque había ganado sus batallas cuando la victoria era fácil, ganaba cuando la victoria era casi segura. Las victorias de tal maestro de la guerra no le valían reputación de sabiduría, porque no se debían a ninguna brillantez. Sus victorias no le valían reputación de coraje, porque se ganaban sin necesidad de grandes gestos heroicos. Sus victorias no se basaban en la brillantez o el heroísmo, sino en la estrategia. El que es experto en la guerra, se establece en una posición que hace imposible la derrota. El experto en la guerra se posiciona para no ser derrotado. Y no pierde un momento la oportunidad de derrotar al enemigo, no pierde la oportunidad de atacar. Por lo tanto, en la guerra, el general victorioso es aquel que ha ganado la batalla antes de que comience a luchar. El general exitoso ya ha asegurado la victoria antes de la batalla. El general que está destinado a la derrota es aquel que lucha y luego busca la victoria. El general perdedor lucha primero y luego espera ganar. El guerrero experto cultiva el Tao y se aferra a las leyes. El buen guerrero sigue los principios morales y estratégicos. Así, está en su poder controlar el éxito en el arte de la guerra. De esta manera, puede asegurar la victoria. En cuanto a los métodos militares, el primero es la medición del espacio, evaluar el terreno. El segundo es la evaluación de las fuerzas, evaluar las fuerzas propias y enemigas. El tercero es el cálculo de números, calcular recursos y tropas. El cuarto es la comparación de peso, comparar la fuerza total. El quinto es la posibilidad de victoria, determinar la probabilidad de ganar. La medición del espacio da origen a la evaluación de las fuerzas, la comprensión del terreno permite evaluar las fuerzas. La evaluación de las fuerzas da origen al cálculo de números, la evaluación de las fuerzas permite cuantificar los recursos. El cálculo de números da origen a la comparación de peso, la cuantificación permite comparar la fuerza total. La comparación de peso da origen a la posibilidad de victoria, la comparación de fuerzas permite determinar la victoria. Un ejército victorioso es como 1000 libras de peso arrojadas en una balanza, un ejército victorioso es aplastante. Un ejército derrotado es como una onza de peso arrojada en una balanza, un ejército derrotado es insignificante. La fuerza de un ejército victorioso es como el agua precipitándose desde un desfiladero de 1000 brazas de altura, la fuerza de un ejército victorioso es imparable. Capítulo 5. Energía. El control de una gran fuerza es lo mismo que el control de una pequeña fuerza. Manejar un ejército grande o pequeño requiere los mismos principios. Solo es cuestión de dividirlos en grupos, la clave es la organización en unidades. Luchar con una gran fuerza bajo tu mando es lo mismo que luchar con una pequeña fuerza. El combate con grandes o pequeñas fuerzas sigue los mismos principios. Es solo cuestión de señalar los signos y señales, la clave es el uso de señales y órdenes claras. Que tu ejército sea capaz de resistir el ataque del enemigo y de no sufrir derrota, esto se logra mediante maniobras directas e indirectas. La capacidad de un ejército para resistir y no ser derrotado se basa en el uso de tácticas directas y engaños. Las fuerzas indirectas, si se emplean hábilmente, son inagotables como el cielo y la tierra, las tácticas indirectas son infinitas en su aplicación. Inacabables como los grandes ríos. Como el sol y la luna, terminan para empezar de nuevo, las tácticas se repiten en ciclos, como el sol y la luna. Como las 4 estaciones, pasan para regresar de nuevo, las tácticas cambian como las estaciones, pero regresan. Hay no más de 5 notas musicales, pero las combinaciones de estas 5 dan más melodías de las que se pueden escuchar.
la base es simple, pero las combinaciones son ilimitadas. Hay no más de 5 colores primarios, pero las combinaciones de estos dan más tonalidades de las que se pueden ver. Los colores básicos se combinan en infinidad de tonos. Hay no más de 5 sabores, pero las combinaciones de estos dan más sabores de los que se pueden probar. Los sabores básicos se combinan en infinidad de gustos. En la batalla, hay no más de 2 métodos de ataque, el directo y el indirecto. Solo hay 2 tipos de ataque, frontal o por engaño. Sin embargo, estos dos, combinados, dan origen a una serie interminable de maniobras, pero sus combinaciones son ilimitadas. Las fuerzas directas y las indirectas se dan origen mutuamente como un círculo sin fin, quien puede agotar las posibilidades de sus combinaciones. Las tácticas directas e indirectas se complementan y generan nuevas posibilidades sin fin. La avalancha de un torrente de rocas rodantes, eso es la fuerza de un ataque. La fuerza de un ataque debe ser como un torrente imparable. La calidad de una decisión, esto es la velocidad con la que se toma. La calidad de una decisión se mide por su rapidez. Un halcón en el momento de abalanzarse sobre su presa, eso es la velocidad de una decisión. La decisión debe ser tan rápida como el ataque de un halcón. Por lo tanto, aquellos que son expertos en la guerra son como un arquero hábil con una cuerda tensa que puede disparar una flecha tan rápido como un rayo. Los expertos en la guerra son rápidos y precisos. El caos aparente surge del orden, el desorden puede ser una estrategia controlada que surge del orden. La cobardía aparente surge del valor, la aparente cobardía puede ocultar un valor estratégico. La debilidad aparente surge de la fuerza, la aparente debilidad puede ser una fachada para una gran fuerza. El orden o el desorden es una cuestión de organización, la organización determina el orden o el desorden. El valor o la cobardía es una cuestión de circunstancias, el valor o la cobardía dependen de la situación. La fuerza o la debilidad es una cuestión de disposición, la fuerza o la debilidad dependen de la forma en que se despliegan las fuerzas. Un general que es experto en mover al enemigo, hace una exhibición de que va a ir, y el enemigo la sigue. Un buen general engaña al enemigo haciéndole creer que va a un lugar, y el enemigo lo persigue. Él lanza un cebo, y el enemigo lo traga. Luego, con un cuerpo selecto de sus tropas, ataca cuando es más susceptible. Luego, con sus mejores tropas, ataca cuando el enemigo es más vulnerable. La habilidad de los que sobresalen en la guerra es atraer al enemigo con ventajas aparentes. Los buenos estrategas atraen al enemigo con ventajas falsas. ¿Para qué estén confusos y desorientados, para que el enemigo se confunda? La energía con la que las fuerzas combinadas se dirigen a un golpe es como la descarga de una ballesta liberada. Así, cuando los hombres están enfrentados en batalla, el desorden puede convertirse en orden. En el fragor de la batalla, el caos puede dar lugar a una oportunidad para imponer el orden. El valor puede transformarse en cobardía. La fuerza puede volverse debilidad. Una vez más, el orden y el desorden, el valor y la cobardía, la fuerza y la debilidad, son todos el resultado de la disposición o de la apariencia. Estos estados son producto de la forma en que se organizan las fuerzas y de cómo se presentan. Aquellos que son expertos en el arte de la guerra mueven al enemigo, y no son movidos por él. Los expertos en la guerra dirigen las acciones del enemigo, en lugar de ser dirigidos por ellas. Los hombres capaces de tomar el enemigo sin problemas y sin agotamiento son los que son expertos en el uso de las fuerzas extraordinarias. Los que pueden tomar al enemigo fácilmente son aquellos que saben usar las tácticas inesperadas. Los que atacan el punto débil del enemigo, lo llaman un ataque fuerte. Los que atacan el punto débil del enemigo son los que atacan con la máxima fuerza. Por lo tanto, la capacidad de lograr la victoria al alterar las tácticas es la clave para la energía. La capacidad de ganar variando las tácticas es la clave para la energía en la guerra. Capítulo 6. Puntos débiles y fuertes. El que llega primero al campo de batalla y espera al enemigo, estará fresco para la lucha.
el que llega primero está descansado y listo para luchar. El que llega tarde al campo de batalla y se apresura a la lucha, estará agotado, el que llega tarde estará cansado. Por lo tanto, un general hábil se pone en una posición que hace imposible la derrota, un buen general se posiciona para no ser vencido. Él no pierde un momento la oportunidad de derrotar al enemigo, no pierde la oportunidad de atacar. Lo que los antiguos llamaban un guerrero sabio era aquel que no solo conquistaba, sino que sobresalía en ganar con facilidad. El sabio guerrero no solo gana, sino que lo hace con facilidad. Si quieres pelear, el enemigo, aunque esté detrás de un muro, se verá obligado a salir y luchar. Si no quieres pelear, puedes evitar que el enemigo ataque. La forma de evitar el ataque es ocultar tus verdaderas intenciones, la clave para evitar el ataque es el engaño. Un ejército no debe distraerse en acciones triviales, superficiales o improductivas al iniciar una campaña. Cuando la fuerza del enemigo es superior a la tuya, no lo ataques de frente, si el enemigo es más fuerte, no lo ataques directamente. Cuando sabes dónde estará el enemigo, puedes atacar cuando no está preparado, si sabes dónde estará el enemigo, puedes atacarlo por sorpresa. Cuando haces que el enemigo se disperse, puedes atacar cuando está débil, si logras que el enemigo se divida, puedes atacarlo en su punto más débil. Cuando sabes dónde va a atacar el enemigo, pero no sabes dónde está el enemigo, puedes atacarlo cuando está cansado, si sabes el objetivo del enemigo, pero no su ubicación, puedes atacarlo cuando esté agotado. Por lo tanto, el que es hábil en la guerra, hace que el enemigo venga a él, el experto en la guerra hace que el enemigo venga a él. Y no va al enemigo, y no es él quien persigue al enemigo. Cuando el enemigo tiene ventaja, evítalo. Cuando está en desventaja, atácalo. Cuando el enemigo está descansado, agótalo, si el enemigo está relajado, agótalo. Cuando tiene hambre, haz que se muera de hambre, si el enemigo tiene hambre, déjalo sin provisiones. Cuando está en movimiento, haz que se quede quieto. Cuando se queda quieto, haz que se mueva. Ataca donde no está preparado. Aparece donde no te espera. Estas máximas militares son el secreto de la victoria para el estratega, estas son las claves para ganar. Por lo tanto, la clave de la victoria en la guerra es no permitir que el enemigo te obligue a luchar cuando no quieres, la victoria se logra evitando pelear cuando no es conveniente. Y hacer que el enemigo pelee cuando no quiere, y forzando al enemigo a pelear cuando no quiere. La forma en que un ejército evita el ataque es no permitiendo que el enemigo conozca su fuerza o debilidad, ocultando su verdadera capacidad. Cuando el enemigo está en movimiento, y tú estás en un lugar donde puedes esperarlo, puedes atacarlo cuando está cansado, si el enemigo se mueve y puedes esperarlo en un buen lugar, atácalo cuando esté agotado. Por lo tanto, la victoria en la guerra no es cuestión de números, la victoria no se basa en la cantidad de tropas. Es cuestión de saber cuándo atacar y cuándo no, es cuestión de estrategia y oportunidad. La forma de la guerra es no tener forma, la guerra es adaptable y no tiene una forma fija. Por lo tanto, no se puede discernir ningún secreto, no se puede predecir con certeza lo que sucederá. El que es capaz de influir en el enemigo para que se mueva, hace una exhibición de que va a ir, y el enemigo la sigue, el que puede influir en el enemigo, lo engaña para que lo siga. Aquellos que son capaces de no perder una oportunidad, son aquellos que tienen éxito en la guerra, los que no pierden oportunidades son los que ganan. Por lo tanto, la victoria en la guerra no es cuestión de números, la victoria no se trata de la cantidad de soldados. Es cuestión de saber cuándo atacar y cuándo no, es una cuestión de tiempo y decisión. Capítulo 7. Maniobra. En la guerra, el general recibe sus órdenes del soberano, el general obedece las órdenes del líder. Una vez que ha reunido un ejército y concentrado sus fuerzas, no hay nada tan importante como la maniobra. Una vez que se tiene un ejército, la maniobra es crucial.
En la maniobra, la mayor dificultad es hacer que lo indirecto sea directo, la dificultad es hacer que las tácticas indirectas se conviertan en ataques directos. Y la desgracia en ventaja, convertir la adversidad en oportunidad. Así, haciendo un desvío y desviando al enemigo de su verdadero objetivo, puedes llegar antes que él, distrayendo al enemigo, puedes llegar a tu destino primero. Esto es el arte de la maniobra, este es el arte de moverse estratégicamente. Por lo tanto, un ejército está condenado si no tiene carros. Un ejército está condenado si no tiene provisiones. Un ejército está condenado si no tiene almacenes. Los que no saben que la maniobra es la clave para la victoria, no pueden usarla para sus fines. Cuando un ejército está en marcha, hay un gran número de hombres que se mueven en la oscuridad, hay muchos movimientos ocultos. Si el general lidera a sus hombres en una marcha forzada, el general puede ser capturado, si el general fuerza demasiado a sus tropas, puede ser sorprendido. Los hombres fuertes llegarán primero, los débiles quedarán atrás. En una marcha forzada de 50 li, una medida de distancia, los líderes de las 3 divisiones estarán exhaustos. En una marcha forzada de 30 li, 2/3 de los hombres habrán quedado atrás. Por lo tanto, un ejército con mucho equipaje es lento y vulnerable. La guerra es un asunto de velocidad, la velocidad es crucial en la guerra. El que llega primero al campo de batalla y espera al enemigo, estará fresco para la lucha, el que llega primero estará descansado. El que llega tarde al campo de batalla y se apresura a la lucha, estará agotado, el que llega tarde estará cansado. La disciplina y la eficiencia son lo que marca la diferencia entre un ejército disciplinado y uno indisciplinado. La disciplina es lo que hace que un ejército sea capaz de luchar. La eficiencia es lo que hace que un ejército sea capaz de ganar. No se puede negociar con un ejército sin conocer sus intenciones, no se puede negociar si no se conocen los planes del enemigo. No se pueden hacer alianzas sin conocer el territorio. No se puede llevar a un ejército sin guías, no se puede guiar un ejército sin un conocimiento del terreno. Un ejército debe ser como el fuego, un ejército debe ser impetuoso. Donde va, no queda nada, destruye todo a su paso. Un ejército debe ser como el trueno, un ejército debe ser sorprendente. Donde golpea, nadie sabe cuándo, golpea sin aviso. Cuando un ejército está en movimiento, debe parecer que está inactivo, cuando se mueve, debe parecer que no hace nada. Cuando está quieto, debe parecer que está en movimiento, cuando está quieto, debe parecer que se mueve. La velocidad es la esencia de la guerra, la velocidad es la clave de la guerra. Aprovecha la falta de preparación del enemigo. Toma el camino inesperado, toma una ruta inesperada. Ataca su punto débil. Capítulo 8. Variaciones en la táctica. En la guerra, el general recibe sus órdenes del soberano, el general recibe las órdenes del líder. Una vez que ha reunido un ejército y concentrado sus fuerzas, no debe detenerse en terrenos difíciles, no debe demorarse en terrenos complicados. Se debe evitar el terreno pantanoso. Se debe evitar el terreno montañoso. Se debe evitar el terreno de difícil acceso. Hay caminos que no deben ser seguidos, hay rutas que no deben tomarse. Hay ejércitos que no deben ser atacados. Hay ciudades que no deben ser asediadas, hay ciudades que no deben ser sitiadas. Hay posiciones que no deben ser disputadas, hay posiciones que no deben ser combatidas. Hay órdenes del soberano que no deben ser obedecidas, hay órdenes del gobernante que no deben ser seguidas ciegamente. El general que entiende las variaciones de la guerra sabe cómo usar las tropas, el general que entiende la guerra sabe cómo adaptar sus tropas. El que no las entiende, aunque conozca la forma de la guerra, no puede sacar el mejor provecho de sus tropas, el que no entiende las variaciones, aunque sepa de guerra, no usa bien a sus tropas. Por lo tanto,
El general sabio considera tanto la ventaja como la desventaja, el general sabio considera los pros y los contras. Si considera la ventaja, su plan será viable; si considera la ventaja, su plan será efectivo. Si considera la desventaja, su plan será perfecto; si considera la desventaja, su plan será completo. El objeto del estudio es la manera de llevar a cabo la guerra; el estudio es para saber cómo hacer la guerra. Si el enemigo ataca, debes estar preparado para él; si el enemigo ataca, debes estar listo. Si el enemigo se mueve, debes estar preparado. Si el enemigo se retira, debes estar preparado para ello; si el enemigo se retira, debes estar preparado. Un general que es un buen líder es aquel que hace que el enemigo se mueva; un buen general hace que el enemigo se mueva. Los peligros que pueden ocurrir en la guerra son: 1. El general temerario que desprecia al enemigo puede ser capturado; un general temerario puede ser capturado. 2. El general cobarde que tiene miedo al enemigo puede ser derrotado; un general cobarde puede ser derrotado. 3. El general rápido que tiene prisa por atacar puede ser atrapado; un general apresurado puede ser emboscado. 4. El general orgulloso que no tiene en cuenta al enemigo puede ser destruido; un general arrogante puede ser destruido. 5. El general compasivo que se preocupa demasiado por sus hombres puede ser derrotado; un general demasiado compasivo puede ser derrotado. Estos son los 5 peligros que un general debe evitar. Capítulo 9. El ejército en marcha. Cuando te posiciones en terreno montañoso, quédate cerca de los valles; en la montaña, busca los valles. Quédate en el lado soleado y con pendiente suave; quédate en el lado soleado y accesible. En la guerra, la altitud es preferible a la baja altitud; la altura es mejor que la baja altura. Es mejor estar en el lado elevado de las colinas; es mejor estar en lo alto de las colinas. Y nunca se debe ascender un río, sino descenderlo. Cuando el enemigo cruza el agua, no lo sigas hasta la mitad de la corriente; no sigas al enemigo en medio del río. Es mejor dejar que la mitad de su ejército cruce y luego atacarlo; espera a que parte del enemigo cruce y luego ataca. Si quieres pelear, el enemigo, aunque esté en un valle profundo, se verá obligado a salir y luchar; si quieres pelear, el enemigo saldrá de su escondite. Si el enemigo está cerca del agua, no acampes cerca de él; no acampes cerca del enemigo si está cerca del agua. Si está en el agua, no te acerques a él; si está en el agua, no te acerques. Si el enemigo cruza un río, no lo sigas hasta la otra orilla; no lo sigas al otro lado del río. Si el enemigo está en un pantano, no lo sigas. En terreno pantanoso, es mejor que te muevas rápidamente; en pantanos, muévete rápido. Cuando estés cerca del enemigo, no reveles tu posición; si estás cerca del enemigo, no reveles dónde estás. Si el enemigo está en el bosque, no lo sigas. Si el enemigo está en el campo, no lo sigas. Si el enemigo está en las alturas, no lo ataques. Cuando un ejército está en marcha, hay un gran número de hombres que se mueven en la oscuridad; muchos se mueven en secreto. El general que entiende las variaciones de la guerra sabe cómo usar las tropas. El que no las entiende, aunque conozca la forma de la guerra, no puede sacar el mejor provecho de sus tropas. Cuando el enemigo tiene el terreno a su favor, no lo ataques; si el enemigo tiene la ventaja del terreno, no lo ataques. Si el enemigo está bien abastecido, no lo ataques. Si el enemigo está cansado, no lo ataques. Si el enemigo está desorganizado, atácalo. Si el enemigo es impulsivo, provócalo. Si el enemigo es arrogante, haz que se vuelva más arrogante; si el enemigo es arrogante, haz que se confíe aún más. Si el enemigo está descansado, agótalo. Si el enemigo está unido, divídelo. Si el enemigo está lejos, haz que se acerque; si el enemigo está lejos, atráelo.
Si el enemigo está cerca, haz que se retire. Si el enemigo está en lo alto, no lo ataques. Si el enemigo está en terreno elevado, no lo ataques. Cuando el enemigo tiene ventaja, evítalo. Cuando está en desventaja, atácalo. Si la posición del enemigo es buena, puedes atacarlo desde un lugar inesperado. Si la posición del enemigo es buena, atácalo por sorpresa. Si el enemigo está en un lugar estrecho, atácalo por todos lados. Cuando un ejército está en marcha, debe ser rápido como el viento. Un ejército debe ser rápido como el viento. Debe ser silencioso como el bosque. Debe atacar como el fuego. Debe ser inamovible como la montaña. Capítulo 10. Terreno. En la guerra, hay 6 tipos de terreno. 1. Terreno accesible, aquel que ambos lados pueden atravesar con facilidad, terreno fácil de cruzar. 2. Terreno de enredo, aquel que es fácil de abandonar, pero difícil de volver a ocupar, terreno que es fácil de dejar, pero difícil de recuperar. 3. Terreno comprometedor, aquel que es desventajoso para ambos lados si se ocupan, terreno que es desfavorable para ambos si se ocupan. 4. Terreno de desfiladero, aquel que es estrecho y difícil de pasar, terreno estrecho y complicado. 5. Terreno de gran altura, aquel que es alto y difícil de escalar, terreno alto y difícil de subir. 6. Terreno lejano, aquel que está lejos del enemigo y es difícil de alcanzar, terreno distante y de difícil acceso. En cuanto al terreno accesible, sé el primero en ocuparlo y ten el lado soleado, ocúpalo primero y elige el lado soleado. Esto te dará una ventaja en el combate, esto te dará una ventaja en la lucha. En cuanto al terreno de enredo, si el enemigo lo ocupa, no lo sigas, si el enemigo lo ocupa, no lo sigas. Si tú lo ocupas, no dejes que el enemigo te ataque, si tú lo ocupas, no dejes que el enemigo te ataque. En cuanto al terreno comprometedor, si el enemigo lo ocupa, no lo sigas, si el enemigo lo ocupa, no lo sigas. Si tú lo ocupas, retírate y espera una oportunidad. En cuanto al terreno de desfiladero, si estás en él, debes tener el lado soleado y tener suministros. Si el enemigo está en él, no lo ataques. En cuanto al terreno de gran altura, si el enemigo lo ocupa, no lo ataques, si el enemigo lo ocupa, no lo ataques. Si tú lo ocupas, quédate en el lado soleado y espera, si tú lo ocupas, quédate en el lado soleado y espera. En cuanto al terreno lejano, si el enemigo está en él, no lo sigas, si el enemigo está lejos, no lo sigas. Si tú estás en él, no lo sigas, si tú estás lejos, no lo sigas. Estas son las 6 clases de terreno que deben ser consideradas por el general. Cuando un ejército es derrotado, hay 6 clases de circunstancias que lo causan. 1. La falta de capacidad para avanzar o retroceder, incapacidad para moverse. 2. La falta de preparación. 3. La falta de suministros. 4. La falta de disciplina. 7. La falta de previsión. 7. La falta de un plan. Estas son las 6 clases de circunstancias que deben ser consideradas por el general. Si un general no conoce el terreno, no puede planificar. Si un general no conoce las circunstancias del enemigo, no puede hacer un plan. Si un general no conoce al enemigo, no puede planificar. Si un general no conoce las condiciones de sus propias tropas, no puede hacer un plan. Si un general no conoce a sus propias tropas, no puede planificar. Por lo tanto, el general que conoce al enemigo y se conoce a sí mismo, no será derrotado. El general que conoce el cielo y la tierra, y conoce al enemigo y a sí mismo, será victorioso. El general que conoce el clima, el terreno, al enemigo y a sí mismo, será victorioso. Capítulo 11. Las 9 situaciones. Sun Tzu dijo, en el arte de la guerra, hay 9 variedades de terreno.
1. Terreno disperso, donde el príncipe lucha en su propio territorio, el terreno de origen, donde la moral es alta. 2. Terreno fácil, el terreno que es invadido, pero no profundo, terreno enemigo no muy adentro. 3. Terreno contencioso, el terreno por el cual ambos lados consideran ventajoso ocupar, terreno disputado por ambos bandos. 4. Terreno abierto, el terreno que es accesible para ambos lados, terreno fácil de cruzar. 5. Terreno de confluencia, el terreno que está rodeado por 3 estados, terreno que limita con varios estados. 6. Terreno grave, el terreno que es de difícil acceso, como el terreno montañoso o los pantanos, terreno muy difícil de atravesar. 7. Terreno difícil, el terreno que es inaccesible, como los desfiladeros o los bosques, terreno imposible de cruzar. 8. Terreno cercado, el terreno que solo puede ser alcanzado por un paso estrecho, y del cual la retirada es difícil, terreno con una sola entrada y salida. 9. Terreno de muerte, el terreno en el que solo sobrevives si luchas sin cuartel, terreno donde se lucha hasta la muerte. En un terreno disperso, no luches, en tu propio terreno, no pelees. En un terreno fácil, no te detengas, en terreno invadido no te quedes quieto. En un terreno contencioso, no luches, en terreno disputado, no pelees. En un terreno abierto, no te detengas, en terreno abierto, no te quedes quieto. En un terreno de confluencia, forma alianzas. En un terreno grave, saquea, en terreno grave, busca recursos. En un terreno difícil, sigue adelante, en terreno difícil, avanza. En un terreno cercado, planea una emboscada, en terreno cercado, planea una emboscada. En un terreno de muerte, lucha sin cuartel, en terreno de muerte, lucha hasta el final. Aquellos que son expertos en el arte de la guerra saben cómo usar cada uno de estos 9 tipos de terreno. Un guerrero hábil puede hacer que el enemigo se mueva cuando lo desea, haciendo una demostración de que va a ir a un lugar y el enemigo lo sigue. Un buen guerrero engaña al enemigo para que se mueva a donde él quiere. Cuando un ejército va a la guerra, no debe perder tiempo en mestizones, no debe perder tiempo en tonterías. El efecto de las operaciones militares es romper la voluntad del enemigo, el objetivo de la guerra es destruir la moral del enemigo. La guerra es un asunto de velocidad, la guerra es sobre la velocidad. El que llega primero al campo de batalla y espera al enemigo, estará fresco para la lucha, el que llega primero estará descansado. El que llega tarde al campo de batalla y se apresura a la lucha, estará agotado, el que llega tarde estará cansado. Por lo tanto, la clave de la victoria en la guerra es no permitir que el enemigo te obligue a luchar cuando no quieres, la victoria es no permitir que el enemigo te obligue a luchar cuando no quieres. Y hacer que el enemigo pelee cuando no quiere, y hacer que el enemigo pelee cuando no quiere. La forma de la guerra es no tener forma, la guerra no tiene forma fija. Por lo tanto, no se puede discernir ningún secreto, no se puede predecir con certeza. El que es capaz de influir en el enemigo para que se mueva, hace una exhibición de que va a ir, y el enemigo la sigue, el que puede influir en el enemigo, lo engaña para que lo siga. Aquellos que son capaces de no perder una oportunidad, son aquellos que tienen éxito en la guerra, los que no pierden oportunidades son los que ganan. Por lo tanto, la victoria en la guerra no es cuestión de números, la victoria no es cuestión de números. Es cuestión de saber cuándo atacar y cuándo no, es cuestión de cuándo atacar y cuándo no. Capítulo 12. Ataque por fuego. Hay 5 modos de atacar con fuego. 1. Quemar a los soldados en su campamento. 2. Quemar provisiones. 3. Quemar carros. 4. Quemar almacenes. 5. Disparar proyectiles incendiarios al enemigo. Para llevar a cabo un ataque con fuego, siempre debe haber medios para encender el fuego, para atacar con fuego, se necesita cómo encenderlo.
Y hay una temporada adecuada para lanzar ataques con fuego. Y hay días especiales para la acción. La estación adecuada para los ataques con fuego es cuando el tiempo es seco, el mejor momento es cuando el clima es seco. Los días especiales son aquellos en que la luna está en las constelaciones de la cesta, la pared, el ala o la barra transversal, porque estos son días de vientos ascendentes. Los días propicios son cuando hay vientos favorables. En un ataque con fuego, la gente está distraída por el caos y el desorden. Si el ataque con fuego se lanza desde el interior del campamento del enemigo, los soldados del enemigo serán distraídos. Cuando el ataque con fuego se lanza desde el exterior, la gente será distraída por el caos. Cuando el ataque con fuego se lanza, la gente se moverá en todas direcciones. Cuando el fuego se lanza, la gente se dispersará. Por lo tanto, un ataque con fuego debe ser seguido por un ataque general. Un ataque con fuego debe ser seguido por un ataque. Si el ataque con fuego se lanza en la oscuridad, la gente no lo sabrá. Cuando un ejército está en movimiento, debe parecer que está inactivo. Cuando está quieto, debe parecer que está en movimiento. Cuando está quieto, debe parecer que se mueve. Si el ataque con fuego se lanza desde el interior, los soldados del enemigo serán destruidos. Cuando un ataque con fuego se lanza, la gente será distraída por el caos. Un ataque con fuego debe ser seguido por un ataque general. Por lo tanto, un general que es hábil en el uso del fuego, puede esperar al enemigo. Las operaciones militares son para la victoria, no para la destrucción. No hay instancia de que un país se haya beneficiado de una guerra prolongada, no hay caso de que un país se haya beneficiado de una guerra prolongada. Capítulo 13. El uso de espías. La guerra es un asunto de la máxima importancia para el Estado. La guerra es de vital importancia para el Estado. Es un asunto de vida o muerte. Es un camino hacia la seguridad o la ruina. Por lo tanto, la guerra es un asunto de investigación que de ninguna manera debe ser descuidado. Los espías son de 5 clases. 1. Espías locales, los habitantes de un distrito, espías que son de la zona. 2. Espías internos, los funcionarios corruptos del enemigo. 3. Espías convertidos, los espías del enemigo que han sido comprados, espías enemigos que se han cambiado de bando. 4. Espías condenados a muerte, los que se les da información falsa para engañar al enemigo. 5. Espías sobrevivientes, los que traen informes desde el campamento enemigo, espías que regresan con información. Cuando estas 5 clases de espías están en funcionamiento, nadie puede descubrir el sistema. Cuando todos los tipos de espías están activos, el sistema es indetectable. Esto se llama manipulación divina del hilo, se llama manipulación divina. Es el general quien debe saber cómo usar a cada uno de ellos. El que sabe cómo usar a los espías locales es el que sabe cómo usarlos. El que sabe cómo usar a los espías internos es el que sabe cómo usarlos. El que sabe cómo usar a los espías convertidos es el que sabe cómo usarlos. El que sabe cómo usar a los espías condenados a muerte es el que sabe cómo usarlos. El que sabe cómo usar a los espías sobrevivientes es el que sabe cómo usarlos. Las operaciones militares son para la victoria, no para la destrucción. No hay instancia de que un país se haya beneficiado de una guerra prolongada, no hay caso de que un país se haya beneficiado de una guerra prolongada. Cuando un ejército está en movimiento, debe parecer que está inactivo. Cuando está quieto, debe parecer que está en movimiento. Por lo tanto, el general que es hábil en el uso del fuego, puede esperar al enemigo. Los espías son los que informan sobre la situación del enemigo, los espías informan sobre el enemigo. Cuando un ejército va a la guerra, no debe perder tiempo en tonterías. El general que tiene espías es el que tiene la victoria. La información es el elemento más importante en la guerra,
La información es lo más importante en la guerra. No se puede negociar con un ejército sin conocer sus intenciones, no se puede negociar si no se conocen las intenciones del enemigo. No se puede hacer alianzas sin conocer el terreno. No se puede llevar a un ejército sin guías, no se puede guiar un ejército sin guías. Cuando un ejército está en movimiento, debe ser rápido como el viento. Debe ser silencioso como el bosque. Debe atacar como el fuego. Debe ser inamovible como la montaña. Fuentes. https emoticono cara de disgusto /diagonal en wikipedia.org /wiki /san-tsu /diagonal media /fao en Choen 27N3200. JPG imágenes de la carátula y capítulos generadas con IA Google Gemini 2.5 Project Gutenberg. https emoticono cara de disgusto /www.gutenberg.org /evox /44024